Número 10. Pan y el diablo. Pan era muchas cosas para los griegos. Era un pastor mitad hombre, mitad cabra y una deidad de la naturaleza. Pero una cosa que no era el diablo. Pan fue uno de los personajes griegos más interesantes. Técnicamente se le consideraba un dios, a menudo asociado con la lujuria, y era relativamente bondadoso. Muchas representaciones artísticas muestran a Pan como un personaje musical que a menudo toca la flauta. Y aunque en estos días Zeus, Hades o Poseidón podrían ser los favoritos de los fanáticos del antiguo panteón griego, los antiguos griegos reales tenían un lugar especial en sus corazones para Pan. No fue hasta alrededor del año 300 después de Cristo que comenzó la demonización de Pan y poco a poco se transformó en el demonio cristiano. Se cree que se ha encontrado más dedicatorias al dios Pan que a cualquier otro dios griego, y esto probablemente fue lo que condujo a la demonización de la figura, porque cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, tuvieron que lidiar continuamente con creencias paganas problemáticas, y muchos de estos paganos tenían a Pan con una estima extraordinariamente alta. Cuando la Iglesia Católica Romana se estableció oficialmente en el año 325 después de Cristo, Pan se transformó de un dios de la naturaleza al gran adversario. Y como ya tenía cuernos, la gente empezó a asociarlos con los cuernos del diablo. Más y más rasgos de Pan se incorporaron al diablo, principalmente sus partes de cabra, hasta que eran casi indistinguibles. Número 9. La adoptación del diablo. Aquí hay algo que quizás no sepas sobre el diablo. No se encuentra en ninguna parte de la Biblia judía. Aunque el señor demoníaco del inframundo es el elemento básico en las tradiciones, desde el judaísmo hasta el islam, apareció bastante tarde en el mundo antiguo. No comenzó su evolución hasta el imperio persa aquemenida en el 550 a.C. y fue rápidamente adoptado por los judíos bajo el dominio persa. El nombre Satanás proviene de las dos palabras judías, a, que significa él, y satán, que significa opositor. Lo llamaron Hasatán, el opositor. Ahora aquí es donde realmente se originó el diablo. Desde que los humanos comenzaron a soñar con sistemas religiosos, tenían reglas sobre el bien y el mal. Por lo general, los dioses eran responsables del bien y el mal en la naturaleza, ya que incluso Dios declaró el control sobre la prosperidad y el sufrimiento en el Deuteronomio. En Mesopotamia, los dioses eran tanto buenos como malos, y habían creado a los humanos simplemente como esclavos para sacrificios. Pero en Israel adoraban a un Dios de absoluta benevolencia, tenía un plan divino y todo lo que creaba era bueno. Entonces, necesitaban algo para explicar por qué había maldad en el mundo si Dios no creó nada malo. El resultado sería el diablo. Sin embargo, el diablo creció y tomó muchas formas. En el judaísmo, Satanás no es considerado un ser sensible, sino una simple metáfora de los males que existen dentro de los seres humanos, mientras que en el cristianismo, Satanás es un ángel caído que reside en el infierno. Número 8. Culto de las deidades astadas. Antes de Satanás estaba Pan, pero Pan no era la única deidad antigua con rasgos diabólicos o demoníacos. En todo el mundo, desde Europa hasta Asia, ha habido cultos de deidades con cuernos. En Egipto, Hathor era la diosa de la vaca con cuernos, que se remontaba a la primera dinastía. Ella representaba el cielo, tenía una relación directa con el dios del sol Horus y a menudo se la representaba con un par de cuernos que sobresalían de su cabeza. Luego, también en Egipto estaba el culto a Apis, siendo Apis la deidad toro. El culto era tan serio con Apis que eligieron los toros más perfectos del país para mantenerlos dentro de los templos donde vivían los toros hasta que morían por causas naturales. Luego eran embalsamados y convertidos en momias. Incluso había un toro vivo adorado llamado Metis, que se suponía que era la encarnación de Atum-Ra. Egipto tuvo muchas deidades de toros diferentes, muchos dioses diferentes con cuernos y muchos cultos diferentes para adorarlos durante casi 5000 años. De hecho, podemos pasar a la deidad cananea llamada Moloch, que en realidad se trata en la Biblia. Esta es otra deidad representada como un toro, supuestamente adorado por los cananeos, como un dios del sacrificio de niños. La Biblia incluso tiene el becerro de oro que es adorado por los hebreos en Egipto. Está el dios Amón en Grecia, conectado con el oráculo de Amón y representado con cuernos de toro o cabra en espiral. Baal-Hamón, que era el dios oráculo en forma de carnero de los fenicios y cartagineses, y era adorado por los libios. La figura Proto-Shiva fue adorada por el antiguo Pakistán, con un par de cuernos. Donde quiera que mires en el mundo antiguo, los dioses tenían cuernos. Puedes ver cómo los cristianos asociaron estos falsos ídolos con su nuevo diablo hace 2000 años. Número 7. Los orígenes de los demonios. Los demonios no se originaron en la Biblia y difícilmente fueron cosas nacidas del cristianismo. De hecho, los demonios en realidad se remontan a la antigua Grecia. Como muchas cosas, estaban los Eudemon, que eran considerados espíritus buenos, y luego estaban los Cacodemon, que eran considerados espíritus malos. Técnicamente ambos fueron los primeros tipos de demonios. Demonio proviene de la palabra daimon, que significa divinidad. Demonio también es una palabra griega antigua que significa repleto de conocimiento.
Cristo. En la antigua Grecia, los buenos demonios eran espíritus guardianes que otorgarían protección a un héroe u ofrecerían orientación mientras realizaban un viaje. Podrían realizar la tarea de consejero, susurrar consejos al oído de alguien. Piensa en un ángel al oído y un demonio en el otro, y se consideraban cosas afortunadas de tener en compañía. Incluso Sócrates afirmó que durante su vida tenía un demonio susurrando advertencias en su oído cada vez que pensaba en hacer un mal juicio. Sócrates también afirmó que su propio demonio personal era más confiable que leer las entrañas de un animal muerto con fines de adivinación. Con el surgimiento del cristianismo, los espíritus demoníacos de la antigua Grecia se transformaron en algo más siniestro y a lo largo de los siglos se convirtieron en los secuaces demoníacos del mismo Satanás. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Zeus y Hera en Génesis. Existe una teoría que sugiere que Adán y Eva en realidad fueron versiones copiadas de Zeus y Hera de la mitología griega. Zeus era el rey de los dioses y Hera era su esposa, y de hecho comparten bastantes similitudes con Adán y Eva en el libro del Génesis. Por ejemplo, en la Biblia se describe a Eva como la madre de todos los humanos, mientras que un poeta del siglo VI a.C. llamado Alcaeus describe a Hera como la madre de todos. Los griegos la adoraban como la diosa del matrimonio, la primera madre y la diosa del parto. Y aquí es donde también se pone bastante interesante. Eva supuestamente fue creada usando la costilla de Adán. Ella era parte de él. En la mitología griega, Zeus originalmente se llamaba Dios. Sí, la palabra española para Dios. Hera fue nombrada Dione, la versión femenina. Esto sugiere que al principio Hera era en realidad parte de Zeus, lo que los convierte en una sola entidad como Adán y Eva. Zeus también fue referido como el padre de los hombres y los dioses. El resto de los dos mitos son bastante diferentes. En la versión griega, tomar el fruto de los dioses era algo triunfante y liberador, y que llevó a la humanidad a la iluminación, mientras que en la versión cristiana, tomar el fruto trajo el mal al mundo y expulsó a la pareja del jardín del Edén. Aún así, los personajes parecen ser casi una combinación perfecta, solo que los griegos lo hicieron primero. Número 5. Bes y el diablo. El dios egipcio Bes fue sin duda un motivo más para la aparición del demonio cristiano. Los cristianos se inspiraron no solo en los dioses con cuernos de los paganos europeos, sino también en los egipcios en el otro lado del Mar Rojo. Pero recuerda, en términos egipcios, un demonio puede ser una entidad buena o mala. Aunque estaba asociado con el demonio cristiano, muchas personas creían que tenía los poderes de un dios, incluida la superfuerza, la longevidad y la resistencia al daño. Bes era bastante popular en el antiguo Egipto como un tipo de dios común. Fue adorado en los hogares, asociado con todas las mejores cosas de la vida. Era el dios favorito de las personas que disfrutaban un poco de la promiscuidad, las personas que bebían en exceso, las personas generalmente alegres y las personas a las que les gustaba mucho escuchar música y bailar. Se le puede encontrar en innumerables ejemplos en todo el antiguo Egipto y se parecía mucho a Pan de Grecia, excepto que era más feo. Por lo general se lo representa con la lengua afuera, la barba que termina en gruesas espirales puntiagudas, la cola balanceándose entre las piernas y una expresión particularmente grotesca en el rostro. Parecía un enano, aunque uno que tenía algo travieso en mente. Solo con estas características puedes ver de dónde viene la inspiración para algunos de los atributos del diablo. Número 4. El cristianismo y los dioses vikingos. Algo que siempre ha desconcertado a los historiadores es la rapidez con la que los vikingos paganos aceptaron el cristianismo. Sucedió muy rápido, casi sin ninguna vacilación. Los vikingos comenzaron a saquear las costas de Europa hasta Gran Bretaña alrededor del año 793 después de Cristo, y eran casi totalmente cristianos cuando terminó la era vikinga en el 1066 después de Cristo. Los vikingos comenzaron con su propia mitología que involucraba a Thor, Asgard y los 9 reinos, y terminaron con la aceptación total de Jesucristo. Esto incluía a la mayoría de los vikingos que se habían asentado en tierras cristianas en Normandía, Irlanda y las Islas Británicas. Pero ¿por qué un grupo de asaltantes sedientos de sangre se sometió tan fácilmente a la voluntad de los cristianos? Algunos historiadores sugieren que tenía que ver con las extrañas similitudes entre Zeus y Jesús y Satanás y Loki. Y eso no es todo. Uno de los dioses guerreros más antiguos del mundo fue Yahvé, el dios hebreo adorado por el pueblo judío a partir del año 300 a.C. Algunos historiadores creen que Yahvé pudo haber sido un modelo para Odín, el dios más poderoso de la mitología nórdica. Jesús muy fácilmente tuvo sentido para los vikingos como un igual a Thor, que era el hijo de Odín, como Jesús era el hijo de Dios, y las valquirias se convirtieron muy fácilmente en ángeles divinos. Y luego estaba Loki y Satán. Estas dos deidades dibujaron un paralelo más cercano entre ambas religiones. Loki y Satán fueron desterrados de sus respectivos cielos y trajeron travesuras y maldad al mundo de los mortales. Ambos eran cambiaformas y ambos eran algo demoníacos, y así, a pesar de todas las similitudes, tiene sentido que los vikingos adoptaran rápidamente el cristianismo.
Número 3. La Biblia del Diablo. Hoy hemos hablado mucho de la Biblia, pero lo que vale la pena mencionar es un extraño manuscrito medieval que se conoce con el nombre de la Biblia del Diablo. Se llama oficialmente Codex Gigas, pero obtuvo su nombre más siniestro por el hecho de que tiene una imagen gigantesca. El libro fue elaborado a mano en el siglo XIII en un monasterio aislado ubicado en Bohemia, que ahora es el país de la República Checa. Es uno de los manuscritos medievales más grandes conocidos en el mundo, que contiene 320 hojas de vitela. Se quemaron 8 de las páginas y nadie sabe qué había en ellas. Los historiadores creen que probablemente contenían algunas de las reglas monásticas del monasterio. El libro pesa 75 kilogramos. Es más grande que cualquier diccionario que puedas tener en tu casa. La Biblia del Diablo contiene la versión Vulgata latina completa de la Biblia, excepto 2 partes principales. Le falta el libro de los Hechos y el libro del Apocalipsis. Lo que sí tiene es una ilustración gigantesca del diablo metida al azar en el libro. Esta cosa tiene cuernos, patas y garras de pollo y una cara verde malvada. No sabemos por qué el monje agregó esto a su enorme Biblia alrededor del año 1229 y desde entonces ha sido una fuente de misterio. Número 2. Mara la Malvada. El budaísmo hizo su aparición en el escenario mundial unos 6 siglos antes que el cristianismo, y sin embargo el budismo tiene su propio demonio y su nombre es Mara. Él es la representación de todo el mal, pecado, muerte y tentación. También está estrechamente relacionado con uno de los demonios más malvados de toda la mitología india, Namuche. El hecho de que el budaísmo tenga su propio Satanás, al igual que el cristianismo, muestra cuán estrechamente vinculadas están realmente todas las religiones. El budismo practica la iluminación a través de la abolición del egoísmo y el amor total e inquebrantable hacia todas las criaturas, y sin embargo incluso el propio Buda reconoció la existencia del mal, y para dar sentido a este mal creó a Mara. Para un budista en realidad es el egoísmo del hombre mismo lo que es malo, o su versión del diablo, y sostenerse a ese egoísmo y deleitarse en la autogratificación en sí mismo es el infierno. Y por otro lado, el cielo es la iluminación del alma que se experimenta en la tierra. Se creía que Mara, que llegó mucho antes que el diablo, era la personificación del mal interior de la humanidad. Fue descrito como el tentador o el que cumple los deseos. Estos son nombres que los cristianos le dieron al mismo diablo. Número 1. Fósforo, la estrella de la mañana. El nombre de Lucifer tiene su origen en el hebreo antiguo y más o menos en la antigua Grecia. En la mitología griega clásica, Fósforo es el nombre de la estrella de la mañana, es decir, el planeta Venus al amanecer. Fósforo fue representado como un hombre que lleva una antorcha. Prácticamente en toda la mitología griega, Fósforo solo se nombra como el heraldo del amanecer. Él era, en términos simples, el portador de la luz. Esto nos lleva a la siguiente parte. En latín, la palabra Lucifer se traduce como estrella de la mañana. En la versión hebrea de la Biblia King James, la estrella de la mañana se tradujo como Lucifer. Todo esto es bastante simple. Fósforo era un dios griego, personificación de Venus. En la Biblia King James, la palabra latina para fósforo se usó para, una vez más, describir a Venus. Esa palabra era Lucifer. En algún momento los cristianos personificaron esa estrella como una entidad malvada y Lucifer se convirtió en el nombre de Satanás. Gracias por ver el video. ¿Cuál de los demonios del mundo crees que es el verdadero diablo? ¿O son todos la misma personificación del mal? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.